Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, este es nuestro primer podcast. Nos llamamos Alba y Plamena. Vamos a estar hablando de arte e inclusión y cada día vamos a hablar de un tema distinto. Y también vamos a hablar de cómo de un lugar, cómo un lugar está adaptado. Exacto. Pues cada día, cada semana Sí, hablaremos de un lugar diferente y lo analizaremos pues según lo adaptado que está claro, o no. según nuestro punto de vista, Sí, porque esto va a ser completamente opinión. sí. Esto va a No ser una tiene, conversación de dos amigas. efectivamente, no tiene ninguna validez científica. Efectivamente. Así que, pues nada, Empezamos, sí. ¿no? Y bueno, ¿cuál es el tema de hoy? De este primer capítulo. Pues este primer capítulo es si creemos que el arte es accesible o no. ¿Y lo es? No, claramente no. Vale, ¿y por qué no creemos que es accesible, no? Bueno, pues para empezar yo creo que el arte es un concepto bastante elitista, como que creo que pertenece a una sociedad bastante reducida, a un tipo de clase social, normalmente clase social alto, y También es verdad que el concepto de arte, lo primero que se nos viene a la cabeza es el museo. total. Quiero decir, que tú dices, ¿qué es el arte? Y dices, los cuadros. Sí, ¿Y dónde hay cuadros? En los museos. Y parece que ya no hay más arte. Parece que el cine no lo es, el teatro tampoco. La lectura, bueno, y es que eso ya ni existe, ya es como... completamente. Los libros, las bibliotecas nacionales, nada, nada, nada. No, totalmente. Claro, y dónde, o sea, nos viene a la cabeza pues esto, ¿no? Los museos. Pero ¿y dónde están los grandes museos? O sea, los museos más importantes. Claro, Pues en en las grandes ciudades y en el centro de las ciudades, ¿no? No, te vas a la periferia de la ciudad y no hay justo, porque además, por ejemplo, el Museo del Prado o el Thyssen, ¿dónde están? En el centro de Madrid. el centro. No te Exactamente. imaginas el Museo del Prado en Vallecas, Exactamente. en Badalona, ¿sabes? ¿Te imaginas ahí? Claro. Pues el Museo del Prado. Claro que también es verdad que tiene un sentido que el Museo del Prado esté colocado donde está, porque los museos servían para guardar cuadros. Y en su época era como, ¿quiénes accedían a esos cuadros? Pues la gente que lo compraba, que era la gente que tenía dinero. Ujú, Entonces te vas a la periferia ujú. y esa gente, pues, ¿para qué? Porque, o sea, ¿para qué iban a ir si realmente no les daba de comer? Claro, Pero claro, claro. tendrían Totalmente. otro tipo de ocio, por lo menos en España. Sí, 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 totalmente. El arte era como muy exclusivo de un tipo de población, ¿no? Como de la burguesía o de... Justo, y que a día de hoy se sigue arrastrando. Sí, a día de hoy sigue ocurriendo esto. Y bueno, no solamente que están en esto que hemos dicho, en los centros de las ciudades y en las grandes ciudades, ¿no? Como que te vas a un pueblo de La Mancha y a lo mejor no hay no están los grandes museos ahí, ¿no? Además es como hay arte ambulante, que es como que te lleva el arte a los lugares donde no es accesible, ¿sabes? Uh-huh. Hay mazo asociaciones, es que no sé si se consideran empresas, la verdad, me imagino que sí, o fundaciones que se encargan de llevar el arte a los pueblos. Uh-huh. Porque además es como, sí que es verdad que en las periferias están las fábricas que lo ven como un museo, pero que realmente es como van ahí a fabricar algo y tú vas a ver Sí, lo cómo que se están fabrica, haciendo. cómo se hace la cerveza. Pero Justo. no ves un cuadro de Velázquez. Efectivamente, que es como, a ver, está bien saber cómo se fabrican las cosas, pero lo venden como un museo, pero ¿se considera arte las fábricas? Pues a ver, igual depende del concepto que tenga la gente De lo que de es arte. arte. Sí. Bueno, es como muy personal quizá eso ya. Claro. Y no solo en los museos, ¿no? También en las obras de teatro o el cine. Yo siento que tiene además el lenguaje del arte es como muy específico. Es como muy académico. Es poco cercano. El lenguaje que se usa, muy a lo mejor
de un nivel cultural como muy elevado, no sé. Claro, pero es que también es como un poco lo que estamos diciendo de la élite, ¿sabes? Claro. Quiero decir que el elitismo también influye en la educación. ¿Quiénes son los que tienen más estudios? Los que tienen dinero. Exacto. Entonces, quiero decir que no tiene relación, pero que si empiezas un poco a indagar, está influido por muchas cosas. Sí. El Sí, teatro sí. realmente, ¿quién iba al teatro? Pues las mismas personas que iban a los museos. Claro, efectivamente, justo. Y a día de hoy sigue pasando lo mismo. Yo siento que quien va al teatro, pues también la gente, bueno, la gente más mayor, yo creo, y la gente que tiene dinero. Sí que puede ser. Bueno, en Madrid por lo menos yo creo que culturalmente el teatro yo creo que está cogiendo más auge. No mucho más, pero yo creo que... Sí, puede ser. Pero también es verdad que es como para las personas adultas, ¿no? Sí. De quizás de 20 años en adelante. Porque, a ver, los jóvenes, el teatro yo creo que en general, yo creo que tira más por el cine. Ya. Sí, yo creo que teatro no se consume tanto en la gente joven. Es que además, ¿cuánto te cuesta una entrada de teatro? Es que Ya. es carísimo. Ya. Los teatros de Madrid, o sea, los... Sí que es Ya. verdad que las entradas están como súper altas, pero es que además ya de por sí hay un distanciamiento entre el arte y la población. Sí. Sí, pero yo creo que ese distanciamiento lo crea el sistema, no las personas, ¿no? Porque creo que el arte nace de algo cotidiano, es como un impulso humano y está en todas las culturas. Pero el sistema es quien lo elitiza, esto. Claro, es que además el arte, el arte no, la cultura es un derecho fundamental que está registrado, no sé cómo se dice, que pertenece a uno de los derechos fundamentales humanos, Sí, lo he dicho al revés, derechos humanos fundamentales, sí, y que no es accesible para todo el mundo. exacto. O sea, hay familias que por ciertas circunstancias tienen que estar cuidando de un hijo, de un hermano, de un padre, una madre, cualquier otro, bueno, cualquier persona, y no puede acceder a ese tipo de ocio simplemente porque tiene unas tareas que exigen ese tiempo. Claro, Entonces ya de por sí, socialmente, no tienen ese acceso a la cultura. O Claro. simplemente hay unas barreras arquitectónicas que a ti Sí. te impiden acceder a esa cultura. O sea, un sordo, por ejemplo, igual ir al cine... un sordo, igual es un poco brusco, ¿no? En plan, una persona con una sordera, sí, igual es como ir al cine, le resulta muy complicado. claro. Porque la gracia totalmente. del cine... Hombre, sí, lo principal es escuchar pues, la película, ¿no? Claro. Es como... Que igual sí que si tienes audífonos y tal, sí que puedes hacerlo. O sea, sí puede acudir. Pero un ciego, o sea, un ciego, perdón, es que soy un poco brusca, ¿no? No, bueno, está bien. Una persona ciega. Efectivamente. Una persona ciega ir al Museo del Prado, ir a Reina Sofía, pues es un poco absurdo, ¿no? Porque no Claro. puede ver las obras. Claro, claro, claro. O tiene que ir acompañado de una persona todo el rato que le vaya guiando. Claro. Entonces ya requiere como un esfuerzo. Y sí, o esto que decías de que hay ciertas familias que a lo mejor tienen otro tipo de responsabilidades como cuidar o sea, cuidar a alguien y no tienen tiempo para acceder a la cultura. También no solo cuidar de alguien, sino ir a trabajar. Pues igual se tiran todo el día trabajando porque no tienen dinero. Claro. Y entonces no sacan el tiempo para poder ir a un museo o ir al teatro, ¿no? Como hacer vida en la cultura. O a lo mejor no tanto el dinero, sino que están tan cansados de trabajar que dice, ¿para qué me voy a ir yo al teatro Claro. si no tengo la mente como para estar atenta? Claro. 1 hora y media, 2 horas que te pueda durar el teatro, simplemente estén agotados, que digan, Claro. no voy a estar con la mente saturada Claro. a que me saturen más el cerebro. Claro, claro, claro. Y la energía no la pones ahí, pones en sobrevivir, Justo. en poder descansar. En ir a dar una vuelta, sacar al perro, Claro, en estar viendo un programa que no tenga o sea, no ningún sentido, sino que no necesites prestar demasiada atención, que lo tengas Sí. de fondo, lo mires, Mm, si quieres estás atenta y si no, pues no. sí. En el cine o en las series, como que parece que es como para todo el mundo, ¿no? Para todos los públicos, como que ya Sí. te ponen la etiqueta para todos los públicos y no es real. No, o sea, no es para todos los públicos, pero vamos, ni de broma, ¿no? Es como que
hay como ciertas restricciones, como ciertas etiquetas de pues contenido sexual o contenido de drogas o violencia, no sé qué, y ya... Y ya es para mayores de 16, Claro, ¿no? sí, o para mayores de 18 años y ya está, y punto. Pero realmente luego no hay una adaptación de todo lo que vemos para todas las personas. Claro, O sea, con las personas con discapacidad auditiva o discapacidad visual, claro, que son como unas etiquetas un poco genéricas, ¿no? justo, Un poco, no, poco específicas, ¿no? pero que luego te ponen para todos los públicos, pero que te incluyen a niños que aparentemente no tengan ninguna necesidad. Claro, claro, claro. Y es como parece que si te sale de la normativa de este público general, pues allá cuentos, no es mi problema. Sí, sí, sí. Sí, Y sí, es sí, como totalmente. una persona con discapacidad visual puede escucharlo, tiene las adaptaciones de los subtítulos estos que son descriptivos Sí, y ya con la descripción y con la música y tal que hacen en el cine ya tiene sí, suficiente. claro, Y ya es para todos los públicos porque no hablan de temas sexuales. claro. Como si fuera el tema principal para una persona con discapacidad visual. Claro, sí, Quiero sí. decir que si vas al cine, si vas a ver una película, sabes a lo que vas, ¿no? Pero que es como, bueno. Entonces, esto de que, por ejemplo, una persona ciega, perdón, no puede ir al cine significa que, o sea, sí puede ir, me refiero, que no esté bien adaptado para la discapacidad que tiene. ¿Significa que el arte en sí mismo, o sea, es el cine en sí mismo lo que no está adaptado o son las personas que lo crean quienes se encargan de que no esté adaptado? ¿Sabes a lo que me refiero? Ya, yo creo que no es el arte en sí mismo lo que no está adaptado. O sea, lo que no está adaptado creo que es la manera en la que se transmite o la manera el formato en el que se crea, en el que se hace y también la sociedad cómo lo enfoca. O sea, Claro. como que está muy... Siento que el arte está muy institucionalizado. No sé, ¿tú qué piensas? Es ¿Tú crees que que es el arte en sí el que no está adaptado o es la sociedad? yo diría que a lo No, mejor es son que- las dos, ¿no? Porque también depende de el arte que vayas a ver o que vayas a hacer, practicar, porque sí que es verdad que a lo mejor como ese concepto de arte está como muy cerrado, ¿no? Pero sí que es verdad que hay actualmente como un concepto de arte más amplio y es como más experimental, ¿no? Y ese arte experimental quizás sí se ha adaptado, ¿no? Por ejemplo, hay exposiciones que son completamente manipulativas y eso está adaptado para personas adultas, personas mayores, personas con discapacidad, cualquier discapacidad, ¿sabes? Entonces realmente a lo mejor es el concepto de arte que tenemos como tradicional, ¿no? Que tú vas a un museo y dices, qué cuadro tan bonito, qué cuadro tan feo, Ujú, me voy al siguiente, ujú. ¿no? Y a lo mejor... Claro, pero ahí la culpa en sí mismo no, o sea, no es por culpar, ¿no? Pero es como la Sí, causa la que es responsabilidad. del artista por crear ese arte, del museo el museo siendo en plan, una obra de arte, escultura, lo que sea, pero siendo quizás el cine, los actores, el director, ¿es su culpa? No, ¿O es el medio? A lo mejor es el cine en sí mismo que es el medio que no está bien adaptado. yo creo que es eso, que es el medio que no está bien adaptado, no el arte en sí, ¿no? Porque el artista crea su obra o lo que sea, pero luego es bueno, la sociedad o quien elige qué arte se ve y qué arte no se ve. Claro. Porque luego a ti te contrata alguien, no sé si me explico, ¿no? Como que Sí. luego pues contratan cierta obra y luego hay obras que no se contratan, no se ven. Claro. O sea, tú ves arte creado por personas con discapacidad, no es tan visible. Está más escondido, es como para un gremio, yo creo que como más- para artistas, ¿sabes? Sí. Porque sí que hay fundaciones que crean arte Sí. de personas con discapacidad intelectual, pero realmente, ¿quiénes son las que conocen este tipo de fundaciones Claro. o asociaciones? Claro. Los artistas en sí mismos. Los artistas o las personas que se dedican al mundo social, que están más relacionadas con el mundo de la discapacidad y tal, ¿no? Claro. Por ejemplo, hay una fundación, esto que has dicho de las fundaciones, no me acuerdo del nombre, perdona. No Bueno. pasa nada. Yo conozco una que es la de Debajo del Sombrero, Ajá. de personas con discapacidad intelectual. Bueno, también es verdad que poca visibilidad hay de los artistas con discapacidad intelectual, porque a día de hoy parece que no existen, pero sí que hay personas Claro. que crean arte y que a día de hoy Claro. tienen un gran valor económico,
pero no se le da visibilidad. Claro. Bueno, no se le da visibilidad, no se le conoce. Claro, porque yo creo, porque la sociedad es quien decide, o sea, o el sistema es quien decide qué se ve y qué no se ve, qué es Claro. interesante y qué no es interesante. Y desgraciadamente pues no se considera tan interesante, a lo mejor, cualquier tipo de arte de una persona con discapacidad, ¿no? O si se le da importancia, es desde otro lugar, es desde un lugar interesado, ¿sabes? ¿En qué sentido? Como que al sistema le interesa a veces dar una visibilidad sobre la exclusión social, la discapacidad, ¿no? Como que llama mucho la atención, es muy atractivo, da morbo, Ya, ¿no? sí. Pero realmente no hay un interés en estas personas, es Claro. simplemente como que queda muy bien, ¿eh? Como imagen queda súper bien. Sí que es verdad, es como el arte urbano también. Que es como, vamos a hacer grafitis, no ponga grafitis en este lugar, pero luego, o sea, es como sí que hay sitios que lo ponen, o sea, que contratan a gente de arte urbano para que no pinten sobre ese muro, ¿sabes? Y es como, no me interesa hacer este arte, pero luego te lo voy a poner para ponerle otro fin, que no es el de el arte en sí mismo, ¿sabes? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? O sea, por ejemplo, no sé si alguna vez te has fijado, pero hay edificios que tienen como unos dibujos de... O sea, tienen un jardín, por ejemplo, Sí, y en las paredes tienen como dibujos de... Sí. que van como acorde a ese jardín. sí. Y es como, sí, mira qué bonito, qué edificio tan inclusivo, como... Dicen, se han molestado en contratar a una empresa o a un artista para que pinten su muro, pero realmente ¿cuál es el fin? ¿Adornar la casa o que alguien no haga O graffiti sobre ese evitar, muro? claro, o evitar vandalismo, ¿no? En las Claro. calles, que se hagan grafitis. Ah, ya te he entendido, sí, el arte callejero, Justo. ya. Y además el arte urbano, que es como... Sí que puede ser un tipo de... un poco redundante, yo todo el rato arte. Que es un arte que puede enganchar a los jóvenes. Totalmente, sí, como que el arte no, o sea, los jóvenes no están tan interesados por el arte, ¿no? Como que cuesta que muestre, o sea, si no te dedicas al arte, Es que yo creo que es como, para empezar, el concepto de arte es como tan amplio que es muy complicado que se enganchen en sí mismo cualquier persona, ¿no? Porque igual sí están enganchados, por ejemplo, musicalmente. Yo sí considero que los jóvenes ¿verdad? estén completamente enganchados a la música, a los conciertos. En las discotecas, quiero decir, tú vas a escuchar música, no es el fin principal, Sí. pero tú vas Sí. a bailar, ¿sabes? Entre comillas, porque bueno, quiero decir que también hay unas normas un poco raras en las discotecas, ¿sabes? Pero si estás juntando el arte de la música con quizás el baile, Sí, ¿sabes? sí, sí, sí. Sí, la música sí que está un poco más ligada a la población juvenil, ¿no? Pero luego a otros tipos de arte, no sé, como el teatro Ya. o los cuadros, la pintura o la escultura, lo que sea. Siento que está como muy alejado, ¿no? De los jóvenes, está como más alejado. Creo que no hay un gran interés por Ya. estos ámbitos. Es que yo creo que también es muy complicado, ¿no? A ver, no sé tú, pero yo personalmente, yo al arte en sí mismo me he enganchado relativamente hace poco, ¿sabes? Que es como, no sé cómo, pero hubo un momento donde dije, ay, pues me gusta el arte. Pero Total. yo hasta o sea, justo, es que fue hace poco, yo decía, odio el arte, no voy a pisar un museo en mi vida, ¿para qué? Qué aburrido. Un teatro, ya tengo Netflix, ¿para qué me voy a poner a ver? O sea, ¿para qué voy a pagar una entrada en un teatro si ya tengo Netflix? ¿Sabes? Igual el musical de Rey León digo, ay, pues sí, pues me llama la atención. Pero me llama la atención ¿por qué? Porque va todo el mundo, ¿sabes? Claro, es que igual lo sentimos como aburrido, justo lo que has dicho, ¿no? Porque como que en la educación el arte se enseña como muy poco atractiva. Justo, es que además es como, yo creo que está a nivel educativo es como un pensamiento como súper lógico, súper crítico y con la razón, y es como parece que la creatividad no existe. Y la gracia del arte es precisamente la creatividad, ¿no? Claro. Que tú vas a un teatro, vas al cine, vas con la música y tienes ese lado creativo de, joder, qué guay que esta persona ha hecho algo tan original. A lo mejor no tan original, pero ha hecho algo distinto, ¿sabes? Y es Claro. como ese punto de creatividad que quizás el sistema educativo no está dando.
No, o no está totalmente. potenciando No. lo que nos esté dando. Sí, totalmente. Entonces, claro, igual en ese sentido, si cambiase ese punto, igual engancharían más. Claro, sí, o sea, como que yo siento que cuando era adolescente a mí me llevaban con el colegio o el instituto, me llevaban al Museo del Prado y es que me aburría muchísimo, o sea, me parecía horrible. No entendía nada, que igual es un poco esto, como que igual los temas que trata el arte o el arte que se quiere que se vea, ¿no? Que se quiere mostrar, igual los temas no son muy cercanos, como que igual esta población no se siente identificada con los temas y con el lenguaje del arte, Claro. porque es un lenguaje como muy, bueno, lo hemos dicho antes, ¿no? Como un lenguaje muy Muy técnico quizás, Muy muy, técnico, muy sí. específico de... sí, Sí. poco cercano, poco familiar o Además yo creo que también puede ser que o sea, tengan una imagen del arte como muy, muy académica, ¿no? De Sí. me voy al Museo del Prado a Sí. dar historia, me nuevo coñazo. claro. Ya me quedo en clase, o sea, para ir al Museo del Prado me quedo en clase que, pues porque ya estoy Claro. acostumbrada a la clase y digo, no me muevo, ¿sabes? Claro. Pero sí que es verdad que es que lo estoy un poco pensando ahora mismo en el sentido de los conciertos. Ujú. Yo creo que para los jóvenes, como si no fuéramos jóvenes, ¿sabes? También Ya. te digo. Ya Yo, lo he estado pensando, sí. persona que de repente Pero bueno. soy octogenaria. No. Bueno, digamos los jóvenes que a lo mejor no están Adolescentes, interesados ¿no? por el arte o no son artistas o no tal, ¿no? Dejémoslo en adolescentes, ¿vale? Vale, sí. Sí, porque vale, nosotras tenemos 50 años, ¿no? Octogenarias de repente. Con Tutankamón nacimos. ¿Te imaginas? Total. No. Bueno, total. Estoy pensando, se me ocurre que realmente la música es como lo más accesible para los adolescentes. ¿Sabes? Porque tú coges el móvil, tú Sí. coges el ordenador, te abres YouTube, te abres Spotify o cualquier red social que siempre hay música, hay una música de fondo y ya te engancha, ¿sabes? Y es como Ya. a lo mejor es la única manera accesible que tienen ellos de considerarlo atractivo. Sí, de acercarse al arte, ¿no? Sí, esto que has dicho de las redes sociales y tal, del YouTube, también es, bueno, estamos en una era digital, ¿no? Completamente digital y una cultura, pues, de lo inmediato, que va todo como muy rápido, ¿no? Y ya nos aburre los procesos lentos, ¿no? Justo. Nos cansa, no lo sabemos sostener ya, porque ya es como, pues nos metemos en Instagram o en TikTok y ya los vídeos duran menos de 1 minuto y ya más largo que eso es que no lo sabemos aguantar. Entonces como que igual también el arte que consumimos es efímero, es muy acelerado, no sé, las películas, por ejemplo, como que yo siento que van muy rápido el cine de ahora y sobre todo las películas de animación, ¿tú las has visto? Van a toda leche, duran Ya. muy poco y te cuentan muchísima información con muchísimas imágenes, a toda leche. Justo, es como también la de la industria de Marvel, que está completamente llena de estímulos. Y es como, Marvel te engancha, a mí me gusta, yo soy la primera que me gusta y me pongo a ver las películas, ¿no? Pero sí que es verdad que tiene esa parte que son como estímulos súper rápidos que en el momento que no ha terminado uno que ya se está enganchando con el otro. Que tú te pones a ver Titanic y Titanic es lenta, sí que es verdad que dura mucho, pero las de Marvel también. Yo creo que a nivel duración de tiempo van a la par, Sí. ¿no? Unas 2 horas que Sí. puede durar. Sí, sí, sí. Titanic es lenta, que dices, cuando empieza la acción, que es como Sí. que la acción dura los últimos 20 minutos, Sí. ¿no? Y es como... Sí. Bueno, y Titanic todavía tiene efectos visuales que te enganchan y está bastante, ¿no? Es bastante atractiva, pero luego ya te metes en el cine de autor Ya, y ya creo que yo creo que la gente joven no consume cine de autor porque es otro ritmo de cine, ¿no? Es lento, las escenas son muy lentas, ¿no? completamente, además. Que a mí como me que- gusta, a mí la verdad que me gusta eso. Sí. A mí me cuesta, la verdad. Yo estoy, como soy joven, Ya. Bueno, adolescente, sí, bueno. no adolescente, Más no. adolescente. No, me refiero, que he dicho jóvenes otra vez, pero me Sí, refería sí. como a... No, pero a ver, también Más es verdad que adolescentes. la inmediatez afecta ya a toda la población, ¿no? Sí. Porque rara es la persona que no tenga una cuenta de Instagram, rara es la persona que no tenga una cuenta de Facebook, Total. de Instagram, o sea, de Instagram ya lo he dicho, de TikTok. Sí, O sea que depende de la edad que tengas, si estás metida en una red social. sí, sí, sí. Y el problema es que todas funcionan de la misma manera. Sí, 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 ya no es una cosa de los jóvenes o de los adolescentes o tal, no, todo el mundo.
Bueno, mis Justo. padres están enganchadísimos a... Es que Mi ¿quién no padre, está? sobre todo, está enganchadísimo a Ya. los reels de Instagram, de YouTube, de todo eso. Justo. Además es Los como... vídeos estos. El arte yo creo que necesita ese espacio de reflexión. Vas a ver un cuadro, vas a leer un libro, que necesitas tu tiempo de paciencia, de reflexionar, de leer, de ver. O el teatro, ¿sabes? Mm. Que es como necesitas... De hecho, es que en el teatro tienes o sea, tienes un descanso normalmente. Sí, O es muy común sí, que los teatros a mitad de la actuación sí. te hagan un descanso. También es verdad que para los actores, ¿no? Porque igual necesitan descanso a mitad, ¿no? Pero Pero también para el público, porque es que enseguida desconectamos o si Justo. la obra es muy densa o lo que sea, en verso o tal, es como... obviamente hay que descansar, pero es como el arte necesita paciencia. Sí, sí, es verdad eso. Sí, por ejemplo, en los artistas, o sea, los artistas, los cantantes o grupos de música lanzan un disco. ¿Quién se para como a escuchar el disco entero, de principio a fin? Yo lo hago. Yo lo hago también, lo hago. Pero bueno, que igual nosotras porque estamos más relacionadas con el arte o con, no lo sé. Pero ¿no sientes que no es así? ¿Que no te paras a escuchar un disco entero Es que yo creo que depende, quieta, ¿no? o sea, sin hacer más cosas? Porque igual Sí, estás haciendo ya. cosas y lo tienes de fondo, A ver, pero yo no hago estás eso. prestando atención del todo, Ya, ¿no? perdón, te cortaba. No, no me he cortado, ya está. Que yo creo que es que ahí va otro nivel de... Porque ya nos metemos en el fanatismo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, los fans de Taylor Swift sí lo hacen, Ya, ¿sabes? ya. Te gusta el arte, te gusta la música, pero te gusta Taylor Swift, Sí. ¿sabes? Ujú. Entonces lo haces, está bien tener tu paciencia y luego entras en el bucle porque te gusta, ¿no? Ujú. Quiero decir que también lo hacemos nosotras, que cuando te gusta la canción, te gusta cualquier cosa, lo ves constantemente, lo escuchas constantemente, ¿no? Total. Pero claro, es que es como sentar, o sea, tú te sientas a escuchar el álbum así, No. de brazo, ya, No, para nada. Yo es mientras hago algo, mientras voy de un lado a otro por Madrid, en el metro, tal, que tampoco estoy del todo prestando atención. Claro. O sea, hay muchísimos más estímulos que estoy recibiendo a la vez, ¿no? por lo menos con la música es, haces algo y música, Sí. estudias, música, Total. vas al metro, o sea, vas al metro, vas por alguna transporte público, música. Sí, es de ¿No? fondo, ¿no? Es como... Y es que tampoco le pone, o sea, yo creo que musicalmente, bueno, musicalmente no, la música es como el arte más generalizado, Mm, pero que tampoco se le presta tanta atención. mm. En general el arte es como muy de ir en comunidad, o sea, en grupo, ¿no? Como con gente, ir, o sea, como que está más normalizado ir a lo mejor al cine con alguien, ¿no? Que no solo sola. Total. O a un concierto, ¿no? Que luego hay quien, ¿eh? Luego hay quien sí que va... Yo he de decir que yo en algún momento quiero ir al concierto sola, pero me da vergüenza, ¿no? Esa ansiedad de decir, me van a estar juzgando que a la gente le importa tres cojones, ¿no? Sí, sí, sí. En plan, y lo más probable es que la gente te incluya. En un concierto te van a incluir seguramente. Y si no, pues estás tú disfrutando de la música, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que es como muy, muy grupal, ¿no? Mm. También es verdad que es como lo que estábamos mencionando de la reflexión. Mm. Quiero decir que tú lo puedes reflexionar para tus adentros, ¿no? Pero el hablarlo con otra persona, el salir del concierto y decir, me ha encantado esta canción, me ha encantado el espectáculo, es como una aprobación de qué divertido ha sido, ¿no? Sí, sí, comentarlo. Justo. O O el una cine. peli, Sí. claro. Sí, Que sí. sales del cine y te apetece comentar la película o una obra de teatro, te apetece comentarlo, ¿no? Justo. Y sí que es verdad que si vas solo, entre que tienes esa presión de ser juzgado, bueno, quiero decir que hay gente que le gusta reflexionar en silencio y que es completamente lícito, ¿sabes? Sí. Y que está bien y que igual todos necesitamos reflexionar para nuestros adentros sin necesidad de la aprobación social, ¿no? Ya. Pero sí que es verdad que es como a lo mejor el concepto del arte va unido al grupo, Sí. socialmente me refiero, no al arte como concepto de significado. Sí, o en grupo o en pareja, es como muy también de ir con la pareja, ¿no? Es como que socialmente está mejor visto, por así decirlo, más que vayas acompañado o Justo. acompañada, ¿no? Bueno, pues normalmente de tu pareja o de tal. Pero es que esto también es como un poco un arma de doble filo, ¿no? Porque, claro, vas en grupo, Sí. pero luego tú tienes una reflexión individual, ¿no? Ujú. Quiero decir que te vas al Museo del Prado, te vas al Thyssen, te vas a ver la Catedral de Toledo y tú lo percibes desde tu punto de vista. ¿Sabes? Que yo digo, pues esta cúpula es súper bonita, pero me gusta más la otra. Y de repente, a lo mejor lo comentas con otra persona y te dice,
pues a mí me parece absurda, Mm. ¿sabes? Pero claro, es una reflexión también individual de que tampoco necesitas necesariamente a alguien, Ya. ¿no? De hecho, es que a veces puede hasta cambiarte tu punto. O sea, te puedes ver. Se puede ver sesgada tu opinión por Justo. la otra persona, porque es como. Vamos, Eso- a mí me ha pasado, ¿no? Como que inconscientemente la opinión de la otra persona me afecta en la mía, ¿no? O sea, Sí, sí, de sí. una manera, o sea, sin querer, ¿no? No es aposta, ¿no? No es como, bueno, como esta persona está pensando que tiene otra opinión, no le ha gustado la película, voy a decir que yo tampoco me ha gustado la película. Bueno, igual de adolescente alguna vez hice eso, Sí. pues yo qué sé, pues porque es como sales con la persona que te gusta o tienes una cita o lo que sea y es como quieres quedar bien, ¿no? Quieres dar una buena impresión, una buena imagen, ¿no? Aunque tú luego tocas otra opinión. Pero bueno, normalmente no es aposta, ¿no? Es de manera inconsciente. Tal cual, es como lo típico de... Presión grupal. Justo, el no me gusta el reggaetón. Y todo el mundo hemos cantado una canción de reggaetón. Y es como... Si no os gusta, de hecho que el reggaetón musicalmente tiene eso que te engancha. Sí. Quiero decir, Sí, sí, sí. que yo creo que auditiva, tampoco sé mucho de a nivel cómo se crea la música, ¿sabes? Pero yo creo que el reggaetón, por ejemplo, tiene esa parte comercial que te engancha, cosa que a lo mejor el rap no lo tiene. ¿Cuántas veces hemos escuchado no me gusta el reggaetón con no me gusta el rap? De hecho, el rap es como súper de gremio también, que no es para todos los públicos, Sí, ¿sabes? sí, Tiene ese punto personal, sí, sí, no como el reggaetón que es como comercial, justo. sí, exacto. Pero que todos hemos escuchado y a todos nos gusta. Sí. A ver, quiero decir, no como género, pero sí alguna canción nos tiene que gustar. Sí. Pues bueno, si te Bueno. parece, pasemos al siguiente. Sí. Bueno, pues el lugar que vamos a hablar, ¿no? En este capítulo, ¿o no? Sí, bueno, la siguiente parte, Sí. que era de ir a un sitio en concreto Sí. y hablar de cómo de adaptado está, en este caso, el Museo del Prado para las discapacidades, ¿no? Sí. De incluir la intelectual, la visual, la auditiva, Sí, la física, sí. y yo creo que no me dejo ninguna, ¿no? Yo creo que no. Bueno, la sensorial, De la momento, intelectual y la física. Sí. Bueno. Vale, entonces, pues bueno, vamos a hablar del Museo del Prado, ¿no? Que es un poco como el arte por excelencia, por así decirlo, ¿no? Es como que te Justo. viene a la cabeza, lo primero que te viene a la cabeza cuando hablas de arte, a lo mejor es... El Museo del Prado, las Sí, el meninas. Museo del Prado, exacto. Sí, el cuadro de las meninas, completamente, sí, sí. El Museo del Prado no tiene más cuadros. Sí, no, se hablan de las meninas. No sé cuántos metros tendrá, pero Ya. ocupa por completo las meninas. Completamente. Hay una pared entera que es las meninas. Bueno, sí, es verdad, Es ¿eh? que realmente sí. En la sala también hay más gigante. cuadros, pero es la única Es que el tiene la importante. cinta. Sí, 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 es como el... No tocar. El resto ya... Intocable. Es el cuadro por excelencia. Y Sí, el Museo del Prado es un poco como también el museo así como más... De Madrid a lo Claro, mejor... sí, de Madrid. A lo mejor es como el que más renombre, ¿no? Sí. Quiero decir que hay museos y galerías también interesantes, ¿no? No, sí, sí. Interesantes, como si el Thyssen tampoco tuviese Ya. más... Como si no fuera interesante. Como si el Reina Sofía no tuviese el Guernica. Total. Por cierto, un cuadro, a mí se me pusieron los pelos de punta, ¿eh? Cuando lo vi El la primera Guernica, vez. el Guernica es brutal, sí. A mí me gusta un montón, sí. Pero bueno, vamos a Una hablar pasada. Sí, del Prado. de esto. Que además viene gente, o sea, viene gente de... Bueno, gente extranjera, viene Sí. gente para ir al Museo del Prado específicamente, vamos. Bueno, pues empezamos por el principio, por donde se entra, ¿no? Por la entrada, ¿no? Por la entrada, por las millones de entradas, ¿cómo es? Que tiene como millones de entradas. Es como hay muchas puertas, Sí. pero es como un poco lioso, ¿no? O sea, si no has ido nunca al Prado, es como un poco lioso el adivinar por qué puerta es. Porque claro, tienes las taquillas, que está como en una entrada principal, que siempre hay una cola que flipas, y luego es como, según sales de las taquillas, es como a la derecha, ¿no? Es como una cueva, y ya entras al museo. Pero además de, tú entras, tienes a la persona que te está con la entrada, y das un paso y ya está en la máquina del detector de metales y la cinta, ¿no? Que es como un poco invasivo, ¿no? Quizás. Sí, De- un poco. Que a la persona del ticket la tienes a 3 palmos de ti. Sí. 3 palmos tumbados, ¿no? En plan, en horizontal. Y luego das 2 pasos y tienes la barrera que dices, bueno, ¿quién soy yo que solo voy a ver las meninas? Sí, que tienes que soltar todos tus objetos ahí, no vaya a ser que tengas un arma ahí súper peligrosa, claro.
Bueno, como en el Louvre fue que lanzaron cosas, lanzaron, no sé, tomate, pintura, algo así para uno de los cuadros. No hace mucho. ¿Lanzaron alguien? ¿Lanzó Sí. al cuadro? Algo así. Uy, Qué no me he bien enterado. ¿Cómo nos enteramos nosotros de las noticias? ¿Cómo? Yo no me he enterado de nada. Las más puestas. Totalmente. Ostras, claro. Claro, pero un tomate no lo van a detectar Claro. en la... Uno En la piensa que barra va a ir esta. con una pistola para matar a alguien. Claro, pero evidentemente, no con un bote de pintura o con un ¿qué va a tomate. hacer un tomate? Un ketchup ahí. Bueno, igual una naranja para partir cabezas. Sí, seguro. Una manzana ahí. Ya, pues una manzana hace daño, ¿eh? Como te la Bueno, lancen, ya. te hace un poco de daño, ¿eh? Total. Es Bueno, un a lo mejor arma se también. parte la... Claro, es que en Bueno, teoría igual se tampoco parte la deja manzana. entrar. Pero hace daño, da golpe. El impacto lo notas. Bueno, que nos vamos del tema. Entonces, a ver. O sea, hemos entrado al Prado, ¿no? Sí. Bueno, al El Prado, al Prado. Museo del Prado. Nosotros suponemos que es el Prado, pero la gente que no sepa qué es el Prado, Bueno. se imagina un Prado de verdad. No, bueno, Me claro. ha pasado el Museo 100%. del Prado. En plan, a mí esta ¿Sí? anécdota me ha pasado, de decir, ¿Te ha pasado? pues vamos a ir al Prado, y la gente, ¿qué Prado? En plan, en Madrid, ¿En ¿qué serio? Prado hay? Sí, sí. ¿Pero Yo, quién? ¿Quién no, No voy a sabe lo decir que es nombres. Vale. Pero me ha pasado. ¿En serio? Claro, pero suponemos eso que es es el Prado. un... Ostras. Claro, pero a lo mejor en el contexto muy de... fuerte, ¿eh? Claro, el contexto fue, el otro día fui al Prado. Ah, bueno, claro, sí, que dices exactamente Claro, dices qué que Prado, Prado. ¿no? Claro, vale, Museo del Prado, sí. Hemos entrado al Museo del Prado. Y muy invasivo, ¿no? Muy... Sí, muy invasivo. También como muy... Entras y es un lugar un poco frío, ¿no? Ya, Poco apetecible, justo. poco atractivo. Un poco de qué estoy haciendo yo aquí. Sí. De repente lo veo como un lugar un poco hostil. Sí, Que además, dices, uy, con las luces un poco como tenues, ¿no? Que es como, Sí. hay iluminación, pero... Claro, porque tienes que ver, ¿no? claro. Se me ha olvidado lo que iba a decir. Sí, como que crea rechazo, no sé, es un... es como que entras y ya es... Es que no sé cómo se dice, como muy... Muy intelectual, es como un lugar Sí. muy... Pero no sé cómo expresarlo, ¿sabes? Pero como que... Sí, ¿no? Que es como a lo mejor un poco... Como que tienes esa obligación de saber. Sí, eso, a eso no- me refiero. Sí, ¿no? Que es como... Yo no puedo ir... O sea, me apetece ir a algún lugar y es como que el Museo del Prado no me invita. Claro. Y es como quiero pasar la tarde en algún lugar y ese lugar no va a ser el Museo del Prado. No, claro. No, sí, total. Porque es como que quieres desconectar, pero no... O sea, no es un lugar de desconexión. No, para nada. Es un lugar como que requiere un esfuerzo intelectual Completamente. muy grande, ¿no? Y es como si no estás puesto, no tienes un mínimo de cultura o lo que sea, es como te pierdes un poco, ¿no? Sí que es verdad, y además es como un poco... A nivel espacio es como súper amplio, porque sí que es verdad que te puedes mover sin problema, aunque haya mucha gente, pero es como un poco agobiante en el sentido de dónde voy, porque es como, tiene tantas obras, es tan grande, es tan amplio, que dices, yo me pierdo por aquí, Claro. ¿no? Que es como... Además es como una obligación de ver todos los cuadros, ¿no? Que dices, vas 2 horas y tienes que ver el mayor número de cuadros, ¿no? Sí, 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 como el Ikea, que tienes que pasar por toda la zona, tienes que hacer todo el recorrido sí o sí. Efectivamente, ¿no? Uf, Además, Qué le horror. quedas como un poco el horror vacui, ¿no? De, horror cuanto vacui. más haya, mejor. Sí, mucho estímulo, mucha... Bueno, que realmente en el Prado también es completamente estímulo, ¿no? Porque Sí. tú miras al techo y tiene la media cúpula Sí. con lo... Es que no sé cómo se llama, ¿no? Que es como... Esos adornos, perdón. Nosotros, las más cultas Ya. también en historia del arte. La ornamentación. Eso. Justo, que es como... Miras al techo y tiene esa ornamentación. Y miras a las paredes y tiene un color por un motivo en concreto. Pueden ser blancos, pueden ser verdes... Sí, y el suelo también es como muy frío y como así de piedra, de mármol, ¿no? Un poco Sí. como muy elegante todo. Sí que es verdad que es muy bonito, quiero decir. Sí, hombre, bonito El es. Prado es muy bonito. Pero Sí, es estético y claro, es... yo es las como veces que he elegante. ido he acabado con la cabeza de decir yo no piso un museo hasta dentro de 2 meses. Claro, entonces, o sea, si tú y yo podemos acabar así de saturadas, imagínate una persona con discapacidad intelectual, ¿no? Con un Justo. autismo o lo que sea, ¿cómo tiene que acabar, no? Bueno, Justo.
ya solo entrar ya tiene que ser para esa persona bastante desagradable, yo creo, porque es como tanto cuadro, Justo. tantos caminos por los que puedes ir. Bueno, y obviamente con una persona con discapacidad visual, pues hay pocas adaptaciones, ¿no? Para Claro. una persona ciega. Claro, es que además la gracia del Museo del Prado, bueno, del Museo de Arte en general, es ver. Claro. Y si tienes una visión muy, muy, muy baja, el Museo del Prado, o sea, el Museo del Prado porque estamos hablando del Prado, Sí, ¿no? pero cualquier museo realmente. Justo. Pero bueno, sí. Es como un poco absurdo, ¿no? Porque para empezar, claro, a ti te dan como un... Bueno, a ti te dan, no tú lo coges, la verdad. Te dan como un mapita de dónde están los cuadros. Sí. Pero claro, si ya partiendo de ahí ese folleto no está adaptado, Claro, no ¿cómo sé si encuentras? hay adaptado en braille o alguna cosa, que no todas las personas ciegas conocen el braille, además. Claro. Pero bueno. Justo. Que es como, encuentra tú el cuadro, ubícate dentro de un lugar que no has estado nunca o que has pisado súper poquitas veces. Claro. Ubícate, porque sí que es verdad que bueno, las personas con discapacidad visual es como que desarrollan un sentido de... Es que no sé cómo se llama. Se saben orientar muy bien. Sí. Sí, sí. No sé sí. cómo se llama. No, yo tampoco sé, pero es... Pero claro, te tienes que orientar si más o menos conoces el lugar. Claro, claro. O sea, o eso, o vas con una persona acompañada todo el rato. Claro, Que te que es lo más vaya diciendo, porque es que si no... Claro. Sí, ¿no? ¿Cómo te desenvuelves ahí? Y luego creo que hay como audioguías, ¿no? Sí, sí, sí. Como que te van contando un poco lo que estás viendo, pero no sé exactamente si... No sé si está del todo adaptado eso. Las audioguías... Hombre, a ver, para personas con discapacidad intelectual ya te digo yo que no. No. Porque es como un lenguaje muy general. Y en cierta manera, o sea, yo nunca he cogido una audioguía, ¿eh? Yo tampoco creo. Pero yo creo que es como un poco general, un lenguaje muy general, básico, pero no básico de adaptado, sino básico para un nivel en concreto Sí. de arte. Sí. Que a lo mejor te lo ponen como para principiantes, por así decirlo, pero claro, ¿cómo de principiantes es ese concepto? Claro. Yo creo que las audioguías, bueno, es que no lo sé, pero yo creo que debe tener un nivel como intelectual, a ver, no sé cómo decirlo, pero como un cierto nivel de intelectual, ¿sabes? O sea, como un lenguaje muy concreto, a lo mejor, un lenguaje muy específico, de Justo. términos que a lo mejor no estamos familiarizados a escuchar, ¿no? Claro, entonces necesariamente necesitan a una persona, un mediador, que quiero decir que está bien, ¿no? Que yo creo que todas las personas van a entender el arte, cualquier ciencia, ¿eh? Con un mediador, ¿sabes? Claro. Porque además quiero decir que el arte es súper amplio. Sí. El concepto de arte es súper amplio, entonces te pueden dar una explicación de un cuadro desde otro punto de vista, Claro. no desde a nivel histórico, ¿sabes? Claro, pero ya requiere a una persona Claro. que sea, ¿no? Ya requiere un mediador o mediadora a tu lado. Claro. No. Y yo creo que es como el punto que tienen en común las 4 discapacidades que hemos dicho, ¿sabes? Necesitan sí o sí a alguien que se las adapte. Sí. Sí, o sea, el propio museo en sí no tiene una adaptación real, ¿no? Claro, o sea, es No hay una persona que a lo adaptación. mejor sí tienen contratada a una persona o hay una empresa que se encarga de mediar, pero en sí mismo el arte no está no lo han adaptado. Claro, pero también es verdad que es que, claro, desde el punto de vista de los museos, ¿cómo lo adaptan? ¿Cómo adaptan las meninas para una persona que no ve? ¿Sabes? También es verdad que hay que ponerse en ese punto, ¿no? Ya. Porque, bueno, a lo mejor Claro. una persona que no escucha bien... Bueno, quiero decir, no escucha bien, pero que los audífonos sí que puede llegar a escuchar medianamente, ¿no? Quiero decir. Sí. Con las adaptaciones que pueden tener las personas sordas, quiero decir que aún así están afectados por el eco que pueda haber, ¿no? Porque los audífonos escuchas, pero tampoco escuchas como... O sea, como de forma natural, ¿sabes? No, claro. Porque se escucha mucho el ruido ambiental. Sí, además he visto como entrevistas a personas sordas y dicen que es como que suena muy enlatado, Sí, como a mí me muy enseñaron... metálico. Sí, a mí me enseñaron una vez un audífono y nos lo dejaron poner y es una movida, o sea... Sí, ¿no? Si hay dos ruidos de fondo... Si hay dos personas hablando a la vez, no escuchas a ninguna. Uf, Porque suena pues súper agradable. metálico, escuchas el ruido ambiental, que parece que no, pero que... O sea, nosotros
Porque aparentemente no tenemos ninguna discapacidad, no tenemos ninguna dificultad. Aparentemente. No sé yo si me ¿No iría a evaluar. parece? ¿El qué? No sé yo si yo me iría a evaluar, ¿sabes? Una ignorancia a tiempo. Estamos sin diagnosticar todavía. Por diagnosticar estamos. No. Espero que no vayas. Bueno, Momento total, que... Igual un poco de TDA tenemos, un poco de déficit de atención. Bueno, ¿quién no lo tiene? Bueno, con lo de la inmediatez. Claro. Si es que... Sí, es verdad. Que es como el ruido ambiental, parece que no. Porque nosotros, en plan, nuestro cerebro sí es capaz de filtrarlo, pero una persona que precisamente el oído no lo filtra bien, pues es que es una movida, ¿sabes? Claro. Sí. No, debe ser muy incómodo porque además es como que se magnifican mucho los sonidos de ambiente. Yo creo que como que si hay un golpe o algo es como que te revienta, ¿no? El oído. Sí que puede ser. No lo sé. Entonces, no creo que, o sea, no todos los... o el implante coclear, ¿no? No todas las personas sordas usan estos medios Claro. porque yo creo que es incómodo. Y... Bueno, y cuesta mucho dinero. Bueno, y aparte, sí, obviamente, no todo el mundo tiene acceso a esto, claro, a estos medios, sí, totalmente. Bueno, que nos vamos del tema. Bueno, no Sí, nos vamos, bueno, sí, desvariamos. sí, desvariamos un pelín. Que entonces nos hemos ubicado en que el Prado es súper amplio, súper agobiante de estímulos. Sí, Es invasivo porque es como un poco... No es un lugar cómodo, no es un lugar familiar. no, para nada lo es. Es un lugar un poco frío y... Sí, además es como que tampoco te invita a vestirte de la forma que tú quieras, ¿no? Que es como, yo me voy con las New Balance y digo, pues a lo mejor es que sobro, ¿no? Claro. Quiero decir que con las New Balance puedes ir súper elegante, ¿no? Pero es como que te invita a ir con un outfit en concreto, Sí. ¿sabes? Que es como yo ir en chándal Sí, con sí, las New sí. Balance, pues igual es como... Sí, es que igual te miran raro, ¿sabes? Claro. O incluso no te dejan entrar, es que no lo sé. Pero a lo tienes mejor que si ir vas cuando- como más casual con las New Balance, me voy con las New Balance y no tengo ninguna. Tú como si tuvieras 300 New Balance. Efectivamente, y tengo 0 unidades. 0 unidad de New Balance. O las Skechers. Justo, es Bueno, como un poco... sí, las zapatillas. Sí, de unas zapatillas deporte, ¿no? deportivas, ¿no? Unas que utilizas tú para el día a día. Sí. En cierta manera estás como obligado a ir con cierta vestimenta. Sí. Sí, y por supuesto a no llamar la atención con que tienes que estar en silencio y no portarte pues medianamente bien, ¿no? O sea, como que hay ciertas normas. Sí. Y yo pienso en una persona con discapacidad intelectual, pues a lo mejor no es capaz de estar en silencio tantas horas o no, es como que ellos se expresan y emiten sonidos y Bueno, el TEA más bien, ¿no? sí, o el TEA sobre todo, sí, estaba pensando justo en el autismo. Claro, porque la discapacidad intelectual en sí mismo no tienes por qué gritar, ¿no? No, claro, El TEA tampoco, ¿no? Pero no. que tampoco... Pero o bueno, sea, que tú le puedes decir a un niño o una niña, no hables o no grites, no tal, y te Sí. dicen que te peines, ¿sabes? efectivamente. Y yo creo que poco más, ¿no? Así, Sí. a niveles generales, el Museo de Prado quizás no es el lugar más adaptado, ¿no? Quizás, diría yo. Total, yo creo que no. Igual para este tipo de público es un poco complicado y para los niños también, ¿no? Quiero decir que nos hemos centrado en esto y no, o sea, y todas las, en teoría no. Nuestro foco es un poco desde las discapacidades, pero vamos que también podemos hablar de otros públicos y los Sí. niños tampoco es que sean, o sea, para los niños tampoco es que sean adaptados. Totalmente no. Sí, o una persona de... O sea, o la población de una clase social pues más baja, no sé, o que no ha adquirido cierta educación cultural, no tiene cierta cultura, no sé. Claro. Y bueno, Que, sí, como reflexión final un poco, ¿no? Como lanzamos una pregunta abierta. sí, una pregunta un poco al aire, ¿no? Sí. Realmente la parte, o sea, con todo lo que hemos hablado, si convertimos el arte en algo cotidiano del día a día, ¿sigue siendo arte? O sea, ¿tiene el mismo valor? ¿O es que realmente le estamos sobrevalorando? No sé, ¿sabes? Como... Sí, sí, o sea, por ejemplo, una película la quitas del cine y la ves En casa. ¿no? En casa, ya es como deja de ser arte Claro,
o continúa siendo arte, o esto que hemos hablado del arte urbano, el arte de la calle, ¿no? Los grafitis y tal, ¿esto se considera arte o como ya no está en un museo? Claro, o como lo vemos a lo mejor diariamente, Sí, ya no es arte. claro. Exacto. Como esa normalización de la vida diaria, Mm. si lo tenemos ahí, ya es arte, o sea, sigue siendo arte o ya es como baja a otro nivel. Ujú. O a lo mejor es que el concepto de arte está como sobrevalorado, ¿no? Que Sí. también puede ser. Sí, Bueno, dejamos la pregunta abierta como Sí. cierre. sí. Muchas gracias para las personas Sí. que nos hayan escuchado. Muchas gracias por escucharnos. Nosotras lo hemos pasado muy bien, la verdad. ¿No? Sí, la verdad es Ha que sí. sido muy interesante, Y entretenido. la semana que Teníamos viene... un guión y realmente nos lo hemos saltado. Efectivamente. Hemos improvisado. Y va a seguir siendo así seguramente. Sí, efectivamente. Lo tenemos decidido. Sí. Y la semana que viene, más y mejor. Exacto. Habrá otro. Chao, adiós. Chao. Yo haciendo que sí con la mano. Por si, claro, como nos ven. Efectivamente.